¿Sabían ustedes que aumentan los casos de hipertensos en el país? No es un tema menudo, porque a partir de la hipertensión se pueden producir otras situaciones mucho más complejas en la salud de las personas. Estamos con el doctor Martín Salazar, él es cardiólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, para hablar justamente de los males que produce la hipertensión. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Comencemos definiendo hipertensión para ver qué cosas afectan. Bueno, se define hipertensión a aquellas personas que medición en el brazo con el aparato de tensiómetro sobrepasan 140/90 o 14/9, como lo conoce la mayoría de las personas, ¿no? Por encima de ese rango comienzan a aparecer complicaciones de la hipertensión, infartos cerebrales, insuficiencia renal, que son complicaciones que se van a ver tardíamente, después de varios años de tener la enfermedad. Ahora, no basta con una sola medición de la presión, sino que habría que ver una medición continua durante determinado tiempo para saber exactamente si alguien es hipertenso. Claro, a veces una persona puede ir a la consulta y en esa consulta llegó estresado, por ejemplo, o emotivo, tiene miedo un poco a la Así es. diagnóstico que le van a hacer, y puede estar que esa reacción hace que la presión sea un poco más alta. Por eso hoy en día se recomienda controles en domicilio o un aparatito que le controle la presión durante 24 horas. Perfecto. Eso ayuda a definir más claramente quién es hipertenso para decidir darle tratamiento, ¿no? Sobre todo presumo, porque si en las horas de sueño la presión es alta, significará entonces que estamos ante un hipertenso, ¿no es cierto? Bueno, usted justo ha tocado el tema, el hipertenso que no desciende la presión durante la noche tiene más riesgo cardiovascular. Así es. Ese hace más problema, más rápidamente desarrolla un infarto cerebral, su corazón predispuesto a arritmias. Hay una serie de complicaciones en el hipertenso que no le baja la presión durante la noche, que lo conocemos médicamente como el no dipper, que no les baja la presión durante la noche. Los obesos, los diabéticos, los que tienen enfermedad renal, tienen esa característica de presión, que no les baja durante la noche. De acuerdo. ¿Qué significa que la presión arterial esté tan alta para el resto de los órganos del cuerpo? Claro, el corazón distribuye la sangre a todos los órganos. Los órganos blancos de la hipertensión, o donde se van a dañar, son el cerebro, corazón y riñón, principalmente. El tener la presión alta en esos órganos durante bastante tiempo hace que ese órgano comience a fallar. En el caso del riñón, ya no filtra bien, comienza a perder funcionamiento. En el caso del cerebro, comienzan a aparecer microinfartos, y en el caso del corazón crece y por lo tanto hay una predisposición a tener un infarto. ¿Pero eso qué significa? ¿Que la sangre está pasando con mayor dificultad por sus vías habituales, por lo tanto el corazón tiene que bombear más fuerte y todo se va reproduciendo, poniéndolo en términos sencillos? Es complejo, ¿no? El mecanismo es más complejo que simplemente la fuerza del corazón. Hay la resistencia de las arterias y hay la fuerza del corazón. Eso determina la presión arterial. Y los órganos van a recibir una presión de sangre, y el efecto de esa presión es lo que va a determinar que el órgano se vaya dañando. Esto tiene que ver con la presencia de otros factores de riesgo. O sea, la presión alta hace daño, pero si una persona fuma, si tiene diabetes o si tiene colesterol alto, el proceso es mucho más acelerado. Son disparadores de una situación compleja. Se multiplican. ¿Por qué aumentan los casos en nuestro país? Bueno, hay una estadística de la Sociedad de Cardiología que hizo un estudio hace como 5 o 6 años y mostró que la prevalencia de hipertensión a nivel nacional está en 24%. Hace un par de años, 3 años, se hizo un nuevo estudio y se vio que está en 27%. O sea, hay una progresión. ¿Y en qué rango de edad aumenta? Conforme aumenta la edad, la chance de ser hipertenso es mucho mayor. Es mucho mayor. Se supone que en todos los adultos el 24% de la población es hipertensa. Pero si separo solamente las personas mayores de 60 años, el 50% es hipertenso. Y si busco personas mayores de 80, probablemente el 90% de los mayores de 80 tienen hipertensión. Pocos llegan a los 80 y no son hipertensos. No es extraño ver a muchas personas con hipertensión acudir a la pastillita diaria, que la consumen habitualmente y de esa manera regulan, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que no regulan o lo que no cambian son sus hábitos alimenticios o siguen fumando. ¿Tiene sentido? Bueno, obviamente peor es no hacer hábitos saludables y no tomar la pastilla. Eso es peor, peor escenario. Pero obviamente es una pata coja el tomar la pastilla y seguir fumando o seguir comiendo mucho o no bajar de peso o comer subido de sal o tener una vida muy estresada con poco sueño o dormir mal, ¿no? Todo eso va a condicionar que la presión sea más rebelde de tratarse. Por lo tanto, cuando uno decide tratamiento, no solamente hay que recomendar a la persona que tome una pastilla, la tome constantemente, sino que además busque que comer bajo de sal, que reducir el peso a un nivel adecuado y los otros hábitos de ejercicio y una dieta con alto contenido de frutas y vegetales, que son las recomendaciones universales, ¿no? Pero parece ser el contrasentido de una vida moderna, ¿no? Que justamente el estrés, el ajetreo, el comer mal donde se puede, eso es lo que hay que revertir.
Claro, hace 10.000 años alguien sembró una plantita, una semillita, y encontró que de ahí salió una plantita y podía alimentarse, y dejó de ser el hombre un sujeto cazador-recolector. Así es. Y se convirtió en un sujeto que vivía en comunidades, y cada vez, bueno, ahora tenemos 10 millones en una ciudad, ¿no? Entonces, hoy en día, si usted marca el teléfono, le traen comida aquí, en este momento, y se lo traen más de 30 minutos, no le cobran. Y usted puede pedir que se la den con sí, claro, está ahí, así es, por supuesto. La cantidad de energía para alimentarse ahora es prácticamente cero, o sea, usted solamente hay que marcar un botón. Claro. Hace más de 10.000 años usted para comer tenía que caminar una gran distancia y tenía que perseguir un animal para poder cazarlo, ¿no? Entonces, hoy en día hay un exceso de ingesta de calóricos y las grasas saturadas están a la orden del día. A la orden del día. Es lo que se prefiere porque es más delicioso, digamos. Con agregar sal a los alimentos le da más sabor y por lo tanto las personas toman más líquidos con carbohidratos, ¿no? Una última pregunta, porque el tiempo me gana, doctor. Okay. Tengo entendido que Novartis Bioscience en Perú ha realizado 2 eventos científicos en el marco del Congreso Nacional de Cardiología. ¿Qué aportes han habido ahí? ¿Qué avances? Vino el doctor Antonio Coca, vino de Europa y nos presentó las guías europeas. En el año 2013 han aparecido la guía americana y la guía europea, que dan las recomendaciones de cómo debemos diagnosticar, cómo debemos tratar, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos en el tratamiento de la hipertensión. El doctor Antonio Coca vino por las guías europeas y fue invitado por Novartis y nos dio un par de charlas adicionales sobre el daño cerebral que sucede con la hipertensión. Y el doctor Raymond Townsend vino por las guías americanas y nos las presentó en un cruzo que tuvimos en las dunas. Y confirma los datos de peligrosidad cada vez más. De hecho, eso ya se conoce. Solamente lo que está definido son las metas. ¿A dónde debemos llevar a la persona con la presión que es menos de 140/90 en la mayoría de las personas? Doctor Martín Salazar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante. Un gusto, gracias. Ha sido Martín Salazar, cardiólogo y miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Hacemos una pausa.